escuadrón en medio de la batalla quedó atrapado en la zona de fuego. Y el fuego era cruzado y no podían hacerlo. Y ese soldado cayó herido y estaba muy grave, estaba lamentablemente a punto de perder la vida. En eso se dio la señal de retirada, declararon retirada, pero sus compañeros no sabían qué hacer, porque ir a buscarlo donde estaba podía exponer la vida del que lo buscara y de paso la vida de todo el batallón. Ellos no sabían qué hacer, pero mientras discutían, en medio de la nada, en medio del humo y de las bombas, apareció un hombre caminando firmemente y decididamente. Se dirige a donde estaba el herido, lo tomó y lo trepó en sus brazos y se lo llevó. Este hombre no tenía ningún uniforme distintivo con rangos, nada. Era alguien que había dicho: él está muriendo y yo lo puedo salvar. Dice que las balas silbaban alrededor de él, pasaban, pero llegó a salvo al otro lugar. Y cuando llegó a salvo al otro lugar, uno de los sargentos grita: ¿quién es este loco que nos puso en peligro a todos? Y dice alguien por ahí: ese loco es el general. Él es el comandante de toda esta división. Y se quitó su uniforme para venir a salvar a uno de sus soldados. Cuando vemos esto causó una gran conmoción en medio de toda la tropa, en medio de todos los que estaban sirviendo en ese área de Europa del Este. Y ellos dijeron: ahora lo respetamos más. No solamente lo respetamos por el rango que él detenta, lo respetamos porque él de verdad se da por sus valientes, se da por sus hombres. Esta misma experiencia, o algo similar, porque no hay comparación, es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Jesucristo, siendo Dios, se despojó voluntariamente, digamos, de sus vestiduras de general y vino a salvarnos a nosotros, de donde nadie podía salvarnos. Y eso es lo que nosotros comenzamos a agradecer, a ver que hay alguien que, siendo igual a Dios, no escatimó su nivel y se humilló para estar a la altura nuestra y a nuestra altura poder brindarnos lo que nosotros necesitamos. ¿Ha visto usted que a veces uno quiere hablarle a los niños y cuando tú le vas a hablar a un niño, ¿qué haces? Mira, papacito, ¿Por qué lo hace? Porque al ponerte a su nivel, él te capta su atención. Ya él no te ve como alguien superior, sino como alguien que puede transmitirle una verdad. Y lo que está haciendo Dios en este momento
es diciendo, no, yo fui capaz de despojarme de mi uniforme, de despojarme de mi realeza, que no significa que él perdió su identidad. Él seguía siendo Dios, el general seguía siendo general, simplemente se despojó de ese uniforme que lo identificaba con esas 5 estrellas como un general, porque había algo que hacer que era mejor hacerlo en condición de un soldado. Jesús fue ese soldado. Jesús vino y no solamente se arriesgó, porque como hombre, es que él no fue mitad hombre y mitad Dios. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y en su condición de hombre, que no negaba su deidad, simplemente él dijo, yo en este momento necesito ser como tú para demostrarte y enseñarte cómo agradar a Dios. Y es lo que Él nos está diciendo en esta mañana. Si queremos ser reflejo de su gloria, tenemos que desarrollar en nuestra vida esas mismas cualidades que Jesús tenía. Y una de las principales cualidades por la cual podríamos desarrollar en nosotros y así reflejar la gloria de Dios es la humildad. Y a veces uno piensa, la humildad, y hemos escuchado tanto hablar sobre la humildad, pero esto significa más allá de pensar en alguien como poco, sino en una condición de reconocimiento de quién yo soy delante de Dios. Reconocer que yo sí o sí necesito a Dios, de que yo no puedo seguir por la vida haciendo lo que me venga en gana, cuando hay un Dios que me dice, tienes que ser el servidor de tus hermanos. Es por eso que cuando yo veo que Dios me llama a ser como Él, y Él modeló en nosotros lo que era la humildad, entonces yo digo, necesito ser humilde como tú, pero enséñame, Señor, enséñame lo que realmente es la humildad. Yo quiero ser como tú, por eso que el mensaje de hoy se titula menos de mí y más de ti, Señor. Dígale al que tiene al lado, hay que ser como el Cristo, hay que ser como el Señor. Ahora quiero invitarlo a que vayamos a la palabra. Voy a estar en la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 2. Cuando lo tenga me da un gran gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Iniciaré la lectura desde el verso 3. Filipenses 2:3. ¿Lo tienen? Y dice así la poderosa e inerrante palabra del Señor: nunca hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú siempre tienes una palabra que nos transforma. Gracias porque hoy, Señor, tú quieres depositar una semilla en el corazón de cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, que este mensaje fructifique, Señor, a 100% en el corazón de mis hermanos. Señor, yo no puedo, yo te necesito. Yo como predicador necesito que tu Espíritu Santo me guíe para yo poder entregar este mensaje con la fidelidad que tú me lo diste a mí. Yo te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante palabra el Señor nos está recordando. Hoy Dios nos quiere hablar de la humildad como parte de su característica, parte de lo que Él quiere que seamos ahora que estamos en este proceso de transformación, que les repito, todos, sin dudar, todos estamos siendo transformados. Cuando Pablo escribió esta palabra, él no estaba en un resort. Pablo estaba literalmente preso, él estaba en una cárcel, pero en medio de eso él estaba exhortando a que toda la iglesia viviera en unidad y amor. Pero esa unidad solamente se podía alcanzar si había una actitud de humildad. Porque si no hay actitud de humildad, es muy difícil que yo pueda crecer y mantenerme unido a ti si yo me creo más que tú. Y a lo mejor algunos pensarán
que esto no es tan importante, pero yo quiero que usted entienda que la humildad es la antítesis, es lo contrario al orgullo. Y es tan importante para el creyente mantenerse humilde al punto que el propio Luzbel, el ángel de luz, la más grande creación que había hecho el Señor, cayó de la presencia de Dios porque perdió la humildad. Se enalteció y deseó ser mayor que todos los que lo rodeaban. Y este es el punto que nosotros tenemos que ver. ¿Cuándo es que nos podemos deslizar y de poco en poco ir perdiendo la humildad? Muchas veces ya usted se considera una persona humilde, pero como diría el chavo, sin querer queriendo se anda comparando con nosotros. Y ese acto de comparación es una señal de altivez, y tenga cuidado porque significa que está perdiendo la humildad. Sí, tenga cuidado porque significa que se puede estar resbalando. Y hoy Dios quiere que a través de lo que acabamos de leer, a través de esta expresión, de esta exhortación que hace Pablo a la iglesia de Filipo, nosotros podamos aprender por qué es importante, cuáles son las características de ser realmente humildes. Porque cada uno puede entender por humildad lo que quiera. Decía en una ocasión que hay gente que piensa, es que mira, él viene de un barrio humilde. ¿Qué es un barrio humilde? Porque es pobre. El ser pobre no te hace humilde. Yo conozco gente de mucho dinero y que son realmente humildes. Y también conozco gente muy pobre que son altivos de corazón. Así que no tiene que ver con estatus social, no tiene que ver con mi posición económica, tiene que ver con una condición del corazón. Y es lo que Dios nos dice. Y toda la humildad, lo que Dios te está diciendo ahora que tú estás en sus caminos, y te repito, puedes tener una semana de haber aceptado a Cristo o puedes tener 20 años. Lo que todos tenemos que hacer en el momento de estar delante de Él es renunciar a uno mismo. Tú tienes que comenzar a renunciar a ti y cuando tú lo haces, ese es el inicio de acercarte a ser una persona humilde. Todo gran camino comienza con el primer paso. Tú estás en una posición, estabas en un lugar donde realmente no agradabas a Dios. Y cuando tú das el primer paso, no has llegado a tu objetivo, pero sí saliste de donde estabas. Así que dar un primer paso, proponerse, yo necesito ser alguien humilde, pero no como fachada, ser humilde, traerle el agrado de Dios a tu vida. Eso va a traer bendición. El texto que estamos estudiando, Filipenses capítulo 2, les leo lo que dice el 3 y el 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué está pasando aquí? Que Pablo está confrontando dos motivaciones que son inherentes en la carne del ser humano. Una es la contienda, y esa contienda que es una competencia egoísta que muchas veces tenemos con nuestros propios hermanos o la tenemos en el trabajo. Esa contienda es porque yo quiero ser mejor, porque yo quiero demostrar que yo puedo más que tú, y eso es un sentimiento que está arraigado al corazón del hombre caído, porque eso viene en el ADN del pecado y tenemos que buscar reemplazar eso en nuestra vida. Hay otro sentimiento que es la vanagloria, que es ese deseo de exaltarse. La gente por naturaleza caída quiere ser exaltado, quiere estar en los primeros lugares, quiere ser reconocido por encima del resto de las demás personas, quieren ser famosos. Cuando tú estás procurando eso, estás buscando la altivez y te estás alejando de Dios, porque tú no puedes caminar junto a Dios siendo altivo. Él dice la palabra que ¿cómo él mira al altivo? De lejos. En cambio, entonces yo estoy entendiendo, Señor, ¿qué es lo que tú realmente me quieres decir cuando me pides que sea humilde? ¿Qué es lo que tú quieres que yo desarrolle en mí cuando tú me pides que yo sea así? Que no esté buscando mis propios intereses, sino lo que Dios está diciendo. Comienza a negarte a ti mismo, y negarte a ti mismo es comenzar a vivir en función de otro. Ya vamos entendiendo, ser humilde es comenzar a vivir en función de otro. Pablo también le dijo a los Romanos 12:3, mira cómo lo dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Cuando uno ve esto, nos estamos dando cuenta que Dios, a través de esta palabra, nos muestra que la humildad empieza con una visión, por decir, sobria de uno mismo. Y miren que esto ha sido mal interpretado, porque algunos piensan que ser humilde es ponerme de trapo para que me pisen. No, lo que está diciendo ahí, y me encanta porque yo analizo esta palabra, es que cuando yo soy humilde, yo dejo de pensar tanto en mí y pienso más en otra persona. Eso es realmente la humildad. La humildad no significa que yo me pongo por despojo, sino que ya no soy yo el principal. Al yo quitarme del centro y poner a Cristo en el centro de nuestra vida, entonces yo comienzo a pensar como piensa Cristo. Y comienzo a querer hacer las cosas que Él hace. Comienzo a querer agradarle. Entonces uno se acerca a la palabra y veo que Dios no está en competencia, que Él está esperando que yo mengüe para que Él crezca en mí. O sea, que yo deje de querer gobernar mi vida y le permita a Él gobernarla. Porque muchas veces nosotros queremos hacer lo que nos da nuestra regalada gana, sin importar que lo que estamos haciendo no va acorde con lo que Dios quiere que vivamos. Tú estás en un mundo de pecado, tú vives en una relación ilícita, tú robas en tu trabajo, en fin, tú estás haciendo algo que tú sabes que está mal. Pero a pesar de eso, lo sigues haciendo. Bueno, eso es altivez delante de Dios. Porque si tú sabes que a Dios no le agrada eso, entonces ¿por qué lo estás haciendo? Y ahí es donde comienza uno en esa pugna consigo mismo. Por eso es que humildad se trata de negarme a mí, ser menos para mí y más para Dios. Porque eso es lo que Él está tratando de provocar en ti. Provocar una transformación que te lleve a pensar en los otros como Cristo pensó en nosotros. Solamente imagínese el dolor que sentía nuestro Señor en ese jardín de Getsemaní, pensando, allá la peste, mañana me van a agarrar, me van a dar latigazo, no, hombre. ¿Y por quién? Por ellos, si esa gente ni se lo merece. No, pero Él no dijo eso. Él dijo al final, ¿sabes qué, Señor? Hágase tu voluntad. Yo aquí estoy. Si puede, pasa de mí esta copa. Pero Él lo está diciendo, pero Él sabe que no va a pasar. A veces ahí nosotros estamos pidiendo cosas que sabemos que no va a pasar. ¿Cuántos de ustedes están pidiendo cosas que saben? Yo te estoy pidiendo eso. Es como una hermana, y esto pasó, esto es de verdad, obviamente no doy nombre. Me dijo que ella tenía años de estar orando por un hombre, pero el hombre está casado. Entonces ella dice que como está orando por ese hombre, en algún momento Dios se lo va a conceder. O sea, que Dios va a matar a esa mujer o que Dios se va a divorciar. ¿Tú piensas que esa oración pasa del techo? Es que yo creo que no pasa ni de aquí. Porque tú no puedes orar pidiendo a Dios algo que es contrario a lo que es su voluntad. Por más que lo hagas con fe, porque no se trata solamente de fe, se trata de estar alineado con el corazón de Dios. Y cuando yo me humillo, significa yo me pongo para lo que quiere Dios. Entonces, cuando yo estoy viendo esto, ya yo no estoy pensando en que yo quiero ser el más grande, sino el que más sirve. Recuerda, Jesús se humilló. No hay mayor muestra de humillación, no existe mayor muestra de humillación que la que Él hizo, que fue quitarse, despojarse voluntariamente de su condición de Dios, pero Él no perdió su esencia de Dios para poder venir a servirnos a nosotros. Porque como Dios no podía venir a servirnos, tenía que venir en una condición similar a la que nosotros tenemos para entonces poder servirnos. Y esto te muestra el grado de entrega que Dios quiere que tú tengas. Pastor, por eso está difícil. Yo nada más soy el mensajero. Yo les estoy diciendo lo que Dios espera de nosotros. Que yo pueda amar a mis hermanos de manera tal que yo esté dispuesto a sacrificarme por Él. Vamos a ser honestos. Bueno, es que usted está diciendo que dé mi vida por ellos. No, eso te lo pedirá Dios si fuera necesario. Pero sí tienes que tener una disposición de amarlo. Sí tienes que tener una disposición de querer hacer lo mejor por Dios. Porque Él ama lo que tú estás haciendo. Yo pensando un poco en esto, recordaba a Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo seguían las multitudes. Donde él iba mucha gente y él iba abriendo caminos para el ministerio de Jesús. De repente aparece en escena Jesús
Y cuando Jesús aparece en escena, algunos le dijeron, oye, ahí hay uno que está bautizando más que tú. Él no se puso bravo. Él dijo, yo se los advertí, que yo venía delante de uno que yo no soy ni siquiera digno de amarrar sus zapatos. Él es el que es. Yo soy el enviado a abrir camino, pero el que ustedes están esperando es Él. En otras palabras, Él no estaba bravo, ni Él estaba, sintiendo envidia por el ministerio de Jesús. Él más bien se sentía regocijado y sabía que era un honor lo que Dios le había puesto a hacer. Así que Él decidió menguar para que otros crecieran. Y muchas veces nosotros en el trato con Dios, Dios nos está mandando a menguar, a hacer menos para que otro crezca. Pero no es posible que yo vea a un hermano que está levantándose, que está comenzando a caminar y quiere agradar a Dios. Y como quiere agradar a Dios, pues hay un reconocimiento, no de la gente, sino del mismo Dios que lo está respaldando. Pero a mí me da envidia. ¿Y por qué lo pusieron a él? ¿Por qué no pusieron al otro? Realmente lo que tú estás diciendo es ¿por qué no me pusiste a mí? Y es lo que las personas quieren. Quieren reconocimiento. Y Jesús lo percibió. Jesús se hizo de 12 hombres que caminaban con él. Aunque no eran solamente 12 eran los apóstoles, pero era una multitud de seguidores que él tenía, incluido algunas mujeres. Pero él estaba escuchando que ellos querían y que ellos estaban pensando en cuanto al concepto de humildad. Y él les dijo que tienes que ser constante en tratar de agradarme a mí. Porque si tú de verdad quieres ser otra persona, y esta es otra cualidad que veo en este texto que estamos leyendo, que la humildad trae transformación a tu vida. Si tú quieres ser y agradar a Dios, tienes que ser transformado. Y te vas a dar cuenta si eres realmente transformado, si tú comenzaste a pensar humildemente. El texto que estamos estudiando, sigo ahí, voy a leer el verso 5 al 8. Haya pues en vosotros, ¿en quiénes? Este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, pausa ahí. Él no me está pidiendo que sea más o menos así. Quiere que este mismo sentir haya en todos nosotros. ¿Y cuál es ese sentir? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él era Dios, Él se podía bajar de esa cruz si Él quería, pero Él no se bajó por amor a ti y por amor a mí. No eran los clavos los que lo sostuvieron ahí. Fue el deseo de amarnos de una manera inimaginable. Por eso es que cuando adoramos al Señor, cuando levantamos nuestras manos, tenemos que hacerlo conscientemente. Yo siempre les he dicho, adoremos con el entendimiento. Cuando estamos cantando, no cantemos por cantar. Haga de estas letras, de estas canciones, haga una oración. Cuando tú le dices cuán grande es Dios, porque tú estás pensando en lo maravilloso, en lo amoroso, en todo lo que Él ha hecho realmente por ti, y que tú no tienes palabras con que agradecérselo. Y eso es lo que Él está despertando. Eso que tú admiras en mí, lo quiero poner en ti. ¿Por qué? Porque tú vas a vivir y vas a ser un reflejo de mi gloria. Pediste ser un reflejo de mi gloria, vive como vivía yo. Y es un desafío. Varón, usted me está diciendo que tengo que vivir como Cristo. Sí, dentro de nuestra imperfección humana, sí, tenemos que procurar vivir con las cualidades que él tenía. Por eso es que Cristo, siendo Dios, no se aferró a su estatus, como mucha gente a veces hace. Bueno, yo voy a seguir a Cristo, pero en secreto, porque me daría pena que en mi trabajo se enteraran que yo soy cristiano y que yo voy a una iglesia. Yo voy a orar en mi casa. ¿Tú quieres orar en tu casa en secreto? Bueno, si tú te avergüenzas de Dios delante de la gente, Él se va a avergonzar de ti delante de su papá. Entonces tú tienes que comenzar a entender que parte de ser humilde es serle fiel a Él. Serle fiel a sus principios, serle fiel a lo que Él ve. Y aquí había una situación. Él estaba caminando con estos 12 hombres y él venía escuchando lo que estaban hablando. Había uno que decía, cuando el Señor instaure el reino, yo voy a ser el principal. Y decía el otro, no, yo voy a estar a la izquierda y yo voy a estar a la derecha. Y él estaba oyendo. Y de repente van caminando, le preguntan, oigan, ¿qué es lo que ustedes estaban hablando y discutiendo antes en el camino? Como que no supiera, ¿no? Y hubo un silencio, nadie decía nada. Y él decía que
poco me conocen, qué poco me conocen. Ellos estaban ya reunidos y él les hace esta pregunta, estando reunidos con ellos casi a punto de entregar su vida para salvación nuestra. Y él le dice, ustedes quieren ser el más grande. Él agarró, se quitó la ropa, por decirlo así, se puso un membrillo, cogió un tazón y comenzó a lavarle los pies a todos los discípulos. Hemos leído, ¿verdad?, ese pasaje del lavatorio de los pies. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es qué implicó eso. Cuando tú llegabas, allá no había carreteras, no había metro, no había estas cosas que tenemos ahora. Cuando tú venías del camino, cuando tú llegabas a un hogar, era incómodo venir con los pies llenos de tierra. De hecho, ¿a cuánto de ustedes se le ha metido una piedrita en el zapato? Es incómodo. Ahora, imagínate que tú llegas con todo eso de tierra. ¿Y qué hacía el que te recibía? Él buscaba al empleado, al esclavo de menor rango de su casa. Y le decía, ven, lávale los pies a mi invitado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos en este aposento y él les quiere dar una lección de humildad. Él está en ese aposento y están todos ahí. Como era un aposento preparado para una celebración, ¿había empleados? No había empleados. Y como no había empleados, él se les quedó viendo. Y entró uno. Y se sacudía y todo, pero no hacía nada. Y entró el otro. Y entró el otro. Y fueron entrando. Ni siquiera a alguien se le ocurrió decir, ven Señor, yo te voy a limpiar los pies a ti. Y él lo miró y dice, le falta calle a estos muchachos. Y ahí fue donde él les enseñó, yo lo voy a hacer. Y lo que yo estoy haciendo, Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? Oye, pues ahora te estás haciendo, dije, ¿por qué lo vas a hacer? Si ninguno de ustedes lo quiso hacer. Y ahí es donde los comienza a confrontar. Por eso es que es tan significativo ese pasaje, porque él hizo lo que un siervo de más bajo rango haría cuando tú llegas a la casa del amo. Porque nadie lo quería hacer, porque todo el mundo está pensando, o sea, la falta de humildad es ponerte tú primero y dejar a la gente por detrás. Estos días me mandaron algo por internet que me causó, un video que tenía 1 minuto 20 segundos, cortísimo, y ganó un Oscar como mejor cortometraje. Vi un elevador que estaba lleno, y de último llegó un muchacho con audífonos, se metió al elevador, y cuando se metió al elevador, comenzó el elevador, pip, 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 overload, sobrepeso. Él se puso sus audífonos y dijo, esto no es conmigo. Y la gente lo miraba, y el elevador abierto, pip, pip, y miraba a otro así, y otro miraba para arriba, y no se movía el elevador. Nadie estaba dispuesto, ni siquiera el muchacho que se subió de último. De repente, de la parte de atrás del elevador, permiso, y emuletada. Cuando las muletas fue la que salió, todos se quedaron así, porque nadie estaba dispuesto a humillarse por otro. Es que yo llegué primero, yo tengo derecho. Tú tienes derecho a morirte. Eso es lo que teníamos derecho. Dios no nos dio lo que nos dio porque lo merecíamos, nos lo dio por misericordia y gracia. Entonces, cuando yo comienzo a pensar de que yo tengo la solución para la necesidad de mi hermano, a pesar de que yo tengo el derecho, ahí tú comenzaste a ser humilde. Ya ven que la humildad va más allá. La humildad no tiene nada que ver con hablar bajito. Es que él habla así porque él es muy humilde. No, él tiene un problema de personalidad. Se trata de conocer el corazón de Dios y que las personas signifiquen para mí lo que significaron para él. Y cuando dice, la Biblia decía, considerando a los otros mayores a mí, no significa pensar poco de mí, significa pensar menos en mí. Mastíquenlo. No significa pensar poco de mí, porque hay algunos que creen que ese pasaje significa, hay que considera a los otros mayores que tú, entonces yo soy el peor, yo no sirvo, yo soy lo más bajo. No, tú no eres lo más bajo. Si tú fueras lo más bajo, Dios no da su vida por ti. Lo que aquí te está diciendo que humildad es dejar de pensar en ti para pensar primero en otro. No pienses en ti, sino piensa más en otro. Eso te va convirtiendo en gente humilde. Y cuando tú comienzas a pensar en el otro, tú estás dispuesto a servir, aún siendo rey, aún teniendo alguna posición económica, aún siendo alguien de distinción en medio de tu círculo. Tú estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer por esas personas. Marcos 10:45, me encanta, dice,
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Así que yo entiendo que servir es la expresión más práctica de la humildad. Tú dices que eres con tu boca, yo soy humilde. Ok, ¿cómo tú me muestras en acción tu humildad? Sirviendo. ¿Cómo tú me muestras en acción que tú de verdad estás desarrollando las cualidades que tiene el Señor, las estás poniendo en tu vida? Comienza a pensar menos en ti y a pensar más en las otras personas. Eso es ser humilde. Repito, lo que Dios te quiere decir es, te estoy mandando a ser humilde, pero te estoy explicando qué quiero que hagas. ¿Qué es de verdad ser humilde? Porque muchas personas piensan que como yo soy el hijo del rey, soy un pequeño rey, estoy aquí para que todos me sirvan. No, no funciona así. Entre más tú te metes en esto, entre más tú caminas con el Señor y vas creciendo y vas siendo transformado en tu carácter, te conviertes en un mayor servidor de tus hermanos. Y es lo que el Señor nos está desafiando en este día, a ser humildes de verdad. Miren, en la India había una doctora que se graduó de una importante universidad y la habían nombrado en un hospital de Nueva Delhi, un hospital importante. Pero al poco tiempo, como al año y medio, ella renuncia a ese hospital y se va a trabajar a un hospital rural donde había muchas carencias y donde no iba a cobrar, o si cobraba muy poco. Y cuando vieron eso, muchas personas, porque ella abrió un centro de atención, y ese centro de atención se hizo muy conocido porque la gente iba ahí buscando tratamiento médico. Obviamente la prensa se enteró y la fueron a entrevistar. Y le preguntaron, ¿cómo que usted, teniendo acceso a una beca, porque ella se había ganado, no una, 2 becas para seguir estudios de especialidad en una prestigiosa universidad, ¿cómo usted cambió eso por esto? Y ella lo miró porque el periodista le hizo como que por esto. O sea, en medio de esta gente. Ella le dijo algo que a mí me llamó la atención y lo escribí aquí. Mis títulos no sirven si no tocan la vida de otro. Dios me llamó a servir, no a lucirme. ¿De qué te vale tanto título si no puedes poner eso en práctica? Yo enseño en institutos bíblicos y a nivel de licenciatura a ministros. Y yo le dije, ustedes no están aquí para ser los más cabezones que sepan más de la Biblia. Porque saber de la Biblia es bueno, pero vivirla es mejor. Si tú vas a estudiar la Biblia para decir que te sabes todos los versículos y los puedes recitar de memoria, eso es vanagloria. Eso no sirve. Pero si tú me dices que tú vas a poner en práctica cada cosa que leas en la Biblia, eso sí sirve. Eso sí te hace lo que Dios quiere que sea. Eso sí te hace humilde. Y es lo que Dios nos está desafiando. Y te digo algo. Y la verdad que es un desafío. Y yo te pregunto, ¿has asumido en tu vida ese llamado de servir cuando la retribución no es tan visible? Porque no crean que servir es siempre hacer algo en el lugar donde más te ve las personas. Aquí hay gente en este momento sirviéndole a usted que usted no sabe. Aquí hay gente que está tras bastidores permitiendo que este mensaje llegue a usted. Aquí hay gente que trabajó antes que usted llegara para que usted encontrara la comodidad que tiene aquí, para que usted pudiera recibir del Señor. Y ellos no están buscando aplauso, ellos están siendo humildes, haciendo lo que Dios le dice. Por amor a tus hermanos, compórtate y haz lo que yo haría por ellos, que es servirles. Y es lo que Dios nos está desafiando. Y nos pregunta, ¿quieres romper con el ego de tu vida? ¿Quieres romper buscando ese aplauso y ese mérito? ¿O estás esperando la recompensa de Dios? Y precisamente es la última cualidad que quiero hablarles de la humildad. Porque ser humilde trae recompensa. Dile, viene tu recompensa. Dígale al de al lado, viene tu recompensa. Porque Dios es un Dios justo. Dios no te va a pedir que hagas esto y que vivas de esta manera si eso no va a traer al final algún tipo de digamos, galardón para tu vida. En el versículo 9 al 11, sigo estando en Filipenses 2, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué interesante, cuando tú ves esto y te lo comes, mastique esa palabra. Esto yo lo estoy leyendo y esto indica, comienza diciendo por lo cual. ¿Qué significa por lo cual? Debido a la humillación que Él hizo de dar su vida por nosotros. Por eso, entonces, hay una exaltación que fue consecuencia de su obediencia a Dios. O sea, por él ser humilde, ahora Dios lo exaltó a lo sumo. Y esto me llama poderosamente la atención, porque Dios honra a los que se humillan voluntariamente. Es que el pastor dio ese mensaje, ahora yo voy a comenzar a trapear la iglesia para que él vea que yo soy humilde. No, o porque me mandaron. No, tampoco. Tiene que salir de ti, tiene que ser algo espontáneo en tu vida, querer servir, querer vivir humildemente. Y ser humilde significa contentamiento. Yo decía a unas personas el día viernes en una entrevista, contentamiento no es conformismo, contentamiento es poder confiar que lo que Dios me ha dado hoy es suficiente para mi vida hoy. No significa que yo no aspiro a otra cosa mañana, pero yo estoy consciente de que lo que tengo hoy es lo que yo necesitaba. Y yo puedo vivir tranquilo, reconociendo, humillado delante de Dios, sin estar reprochándole, porque les digo algo, hay gente que vive reprochándole al Señor su condición actual. ¿Sí? Mire ese pecador, tiene 3 mujeres y anda en ese BMW. Y yo aquí que voy a la gran familia toda la semana, mírame a mí cogiendo el metro. Tranquilo, Dios te dio un trato con esa gente. Comenzando que ya tú tienes eternidad y Él no, pero tú no lo estás valorando. Y hay cosas que Dios va a tratar con ellos, pero también está tratando contigo, porque necesita que desarrolles un corazón humillado. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, ¿qué significa que Él me va a exaltar? Es que eso mismo que hizo por Jesús, ahora lo va a hacer por nosotros. Nos va a exaltar, pero no es para exaltar nuestro nombre, sino para que reconozcamos el nombre que es sobre todo nombre. Y entonces, cuando yo sea exaltado, porque voy a entonces poder hacer las cosas que Él hizo y aún mayores, entonces yo le estoy dando gloria a Él y a la vez viviendo para la gloria del Padre. Eso es. Entonces, mastíquelo. Cuando yo digo que vamos, y esta iglesia está llamada a reflejar la gloria de Dios, entonces tenemos que comenzar adquiriendo esas cualidades de Dios en nuestra vida. Y la humildad es la que nos va a llevar a hacer, a servir, a impactar nuestra comunidad, a impactar nuestra familia, desde mi Jerusalén, desde mi Judea y hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde mi casa, desde mi barrio, desde mi ciudad y todo el país, si quiere ponerle otros términos. Nosotros estamos llamados a impactar, pero no con altivez. Tú no puedes llegar a un lugar, aquí llegamos los cristianos y vinimos a salvarlos. No, tú no puedes llegar así. Tú tienes que llegar primero sabiendo, hazte como ellos. Bueno, me refiero a ellos en su condición, no en su pecado. Y cuando ellos ven que tú pudiste venir a donde ellos, en la misma condición de ellos, entonces tienes la credibilidad para hablarles a ellos. Porque no es una falsa humildad. Dice uno por ahí, yo soy humilde. Bueno, dejaste de ser humilde en el momento que dijiste que eras humilde. Porque el que es humilde no se hace llamar humilde. La gente lo reconoce y te llama humilde. Y repito, no significa que te tienes que vestir mal, no significa que tienes que hablar bajito, no, eso es problema de carácter. Significa reconocimiento de mi necesidad de Dios, contentamiento con lo que Dios me ha dado, lo que yo tengo hoy. Y repito, no es que no aspiro a otras cosas, pero lo que yo tengo hoy me es suficiente para hoy. Y Dios, que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, sabía lo que yo necesitaba para hoy. Tú no tienes menos. Tú tienes lo que tú necesitabas para hoy. ¿Cuántos durmieron a la intemperie hoy? ¿Cuántos durmieron afuera en un cartón? Yo conozco uno que duerme afuera de un cartón aquí, fuera de la iglesia. Pero él no quiere cambiar. Cada mañana que yo llego aquí a la iglesia y yo estoy abriendo la puerta de la iglesia, él está dormido ahí. Y yo lo levanto. ¿Y hasta cuándo tú piensas seguir en eso? Pastor, es que es muy difícil. No, difícil no. Propóntelo.
Humíllate delante de Dios y dile: yo quiero cambiar, yo quiero que me transforme. Y tú verás que esta cama no va a ser más tu cama. Pero la gente no quiere dejar de vivir como vivía antes. O sea, yo quiero los beneficios de ser cristiano, pero no estoy dispuesto a ser transformado. Yo quiero un Cristo que me ame, pero no que me diga que soy pecador. Entonces, tú tienes que aprender de que si quieres un cambio en tu vida, tienes que estar dispuesto a cambiar cosas en tu vida. Cosas que no le agradaban. Todo mundo llega aquí. Es que esta es una sala de emergencia. Todos venimos porque tenemos situaciones, tenemos problemas en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra salud. Y cualquiera de esos medios se convierte en el vehículo con el lazo con el que Dios te trajo. Pero lo que Dios te está diciendo: yo estoy tratando contigo y quiero que no seas igual. Esa manera de vivir tuya no me agradaba. Te he cuidado hasta hoy, te he preservado la vida hasta hoy. Pero tienes que cambiar esa manera de vivir porque no me agrada. Y ya sabemos que no le agrada. Entonces, aceptar que no le agrada a Dios y estar dispuesto a cambiar, eso es humillarse delante del Señor. Yo la verdad pienso en tantas cosas que uno puede hacer y que tiene que hacerlas con la actitud correcta. Hay un albañil muy bueno, pero muy bueno, que llegaba temprano, hacía correctamente su trabajo. Lo que le indicaba el jefe de la cuadrilla, él lo hacía sin responder, hacía su trabajo y lo hacía muy bien. Y él lo hacía de una manera que la gente ya lo estaba notando, algunos hasta con envidia. Pero llegó un momento que el jefe de la empresa lo llamó aparte y le dijo: hemos notado tu trabajo, hemos notado la excelencia con la que tú trabajas y por eso te vamos a poner de jefe de cuadrilla, porque vemos cómo tú trabajas, cómo tú te desgastas por la empresa, cómo los objetivos de la empresa están alineados contigo. Y él le dijo: bueno, mire, gracias por ese elogio, pero yo no lo hago por la empresa, yo lo hago por exaltar el nombre del Señor. Yo todo lo que hago lo hago como si fuera para Dios, por eso sale así. Que usted me lo reconozca porque usted fue el beneficiario, qué bueno. Pero yo no lo estaba haciendo por usted, lo estaba haciendo como si fuera para Dios. Y puede estar tranquilo de que lo seguiré haciendo y respetaré todo lo que usted ponga en mis manos, su dinero, su confianza, porque sé que lo estoy haciendo para Dios. Eso es humillarse. Y es lo que Dios nos está llamando hoy. Él está esperando y te pregunta: ¿tú estás esperando que otro te reconozca o estás esperando que Dios reconozca en ti tu humildad? Te repito, al final Dios va a premiarte, porque sí hay premio en la humildad, pero espera que sea Él el que te exalte. Hay un pasaje que, parafraseando, dice que hay gente que quiere ocupar los primeros lugares y dice que si tú llegas a una cena, no quieras ocupar el lugar más importante en la mesa porque puede llegar otro más importante y te van a pedir que te levantes y que te sientes en el último puesto. Más bien, siéntate en el último puesto y cuando te reconozcan, te van a dar el lugar que te merece. Yo, la verdad que nunca había entendido esto muy bien. En una ocasión yo estaba en una ciudad de Sudamérica, creo que era en Córdoba, Argentina, y acababa de dar una conferencia, pero yo no me quería quedar en el hotel solo. Y mi compañero de habitación tenía que predicar en una iglesia. Y yo le dije: yo te acompaño. Te voy a acompañar como cualquier feligrés. Yo necesito llenarme del Señor. Íbamos a estar varios días ahí. Y yo llegué a la iglesia, él fue adelante, porque él era el que iba a predicar. Yo literalmente, donde estaba el equipo de sonido, usted sabe que eso es mi tema, yo me senté ahí atrás de último. El pastor lo saludó. Y yo estoy viendo la conversación. Cuando él dije: no, yo vine con él. ¿Dónde está él? Allá atrás. Allá me fueron a buscar los ujieres. Porque él había estado en la conferencia en la tarde. Y él decía: wow, él vino aquí. Sí, está aquí. Y yo no soy nadie, solamente fui un mensajero que llevó un mensaje. Pero había un reconocimiento que él quería dar y que Dios lo puso en su corazón. Entonces yo esperé que fuera Dios quien me lo reconociera. Yo pude haber llegado y estar haciendo sonar trompetas. No, es que trompetas, ¿y quién soy yo? Pero Dios se encarga de exaltar al que se humilla y humillar al que se exalta. Cuando Dios te dice humíllate, no te está denigrando, te está pidiendo que reconozcas quién eres delante de Él, que desarrolles en tu carácter eso que Él ha puesto en ti, que dice: yo fui así, yo no es que era humilde, yo fui la máxima manifestación de la humillación, porque no fue como el soldado, como el general que los cargó, fue como Dios mismo haciéndose como yo.
Yo recuerdo, y creo que lo conté una vez, una película que veía con mis hijos cuando ellos estaban chicos. Ants, hormiguitas. Eran unas hormiguitas que vivían y había un niño que les hacía maldad. Usaba hasta una lupa para calentarlo. Pero no me acuerdo qué pasó, que el niño se transformó en hormiga. Entonces él sabía que él estaba preparando una travesura. Él había abierto la manguera y esa agua iba a inundar todo el hormiguero. Y él ahora les decía: hormigas, hormigas, tengan cuidado, viene una inundación. Y nadie le hacía caso. ¿A quién? A ti. Tú no eras el que nos mojaba, el que nos hacía maldad. Entonces Jesús quería hablar con nosotros, pero yo me imagino a Jesús en su magnificencia, en su condición de Dios, hablando y no lo entendíamos. Él se hizo hormiga. Él se hizo igual que tú y que yo. Y como hormiga vino a hablarnos. Y aún no le creyeron. Aún se sacrificó. Y en la película el niño sabía lo que él había hecho, así que él fue a buscar, ya como ya nadie le hacía caso, él fue a buscar la solución para que ese agua que él mismo había abierto no llegara al hormiguero. Dios sabe lo que nos iba a pasar, porque la ley que él mismo impuso, que dice que la paga del pecado es muerte. Y él dijo: no, yo tengo que salvarlos. Me hice como ellos, no me escucharon, así que moriré por ellos. Y lo que hoy Dios te está diciendo es: si tú me quieres seguir a mí, si tú quieres ser realmente un reflejo de mi gloria, tienes que ser humilde. Pero tienes que entender lo que es la humildad. No es lo que la gente te quiere hacer. El mundo te vende una idea de humildad, pero la palabra te enseña lo que es humildad. Mientras los músicos se terminan de preparar, yo quiero concluir diciéndole que Dios no usa a los orgullosos. Dios mira de lejos a los altivos. Dios se agrada de los que caminan con humildad, como lo hizo Jesús. La humildad no es una opción decorativa en el carácter del cristiano, es el corazón mismo de Cristo. Y es lo que nos está diciendo hoy. Quiere que desarrollemos humildad. Vivir para su gloria comienza cuando decidimos dejar de vivir para nosotros y comenzar a vivir para los demás. Solo te pregunto: ¿estás viviendo para ti o estás viviendo para los demás? ¿O estás en eso? Porque todos estamos en la lucha, que es mucha, dice uno por ahí. El que procure exaltarse será humillado, y el que se humilla será exaltado. Hoy, en esta mañana, Dios nos está llamando a vestirnos de humildad, a renunciar a nuestro ego, a renunciar a nuestras posiciones, a renunciar a vivir de una manera que el mundo aclama y comenzar a vivir como Cristo. Confiar en que la recompensa que Él me va a dar es mejor que cualquier aplauso que el hombre me puede dar. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Amado Dios, realmente yo quiero vivir para ti. Tú me has sacado del lodo cenagoso, me trajiste de la oscuridad, me trajiste a vida, me estás transformando, me estás haciendo una nueva persona. Pero yo quiero saber lo que es ser una nueva persona. Yo quiero que tú me guíes y me digas: esto espero de ti. Me dijiste que fuera íntegro y ahora me dices que sea humilde. Ahora entiendo que la humildad es supremamente importante en ti, que eso es lo que refleja tu carácter, una condición que está siempre, siempre dispuesta a hacer lo que el Padre quiere que hagamos. Señor, ayúdame a ser humilde. Porque mi naturaleza caída, mi carne pide aplauso, mi carne pide reconocimiento, mi carne pide que me sirvan, mi carne critica lo que otro está haciendo en vez de yo darle la mano para hacer lo que hay que hacer. Señor, yo quiero agradarte, yo quiero vivir de manera tal que yo pueda descansar en ti y que cuando yo te mire vea una sonrisa en tus labios, Señor. Que significa que estoy siendo transformado, que significa que estoy caminando a buscar esas cualidades del varón perfecto en mi persona. Yo sé que tú no me estás pidiendo perfección, Señor, pero me estás pidiendo que sea como tú. Tú eres consciente de que yo no soy perfecto, de que ninguno de nosotros somos perfectos, pero tú también estás pidiéndonos que comencemos y que dispongamos nuestro corazón a ser transformado. Padre, es mentira que yo voy a seguir viniendo a la iglesia siendo la misma persona que era. No puede ser. Ya entiendo que tú estás pidiendo que cambie mi manera de ser,
que la cambie de una forma que realmente sea notoria. Y no porque estoy buscando el aplauso de la gente, sino el reconocimiento tuyo, Señor. Tú no ignoras al que se humilla, Señor. Tú no ignoras al que vive por otro. Y hoy tú nos estás enseñando que la esencia de ser como tú es vivir para los demás. Ayúdame, Señor, porque mi corazón altivo piensa mucho en mi propio beneficio. Yo pienso mucho en que quiero que me sirvan y no estoy pensando en cómo hacer para yo servir a otro. Pero yo estoy seguro, Padre, de que tú estás ordenando todo en mi vida para ser una persona íntegra y ser una persona humilde delante de ti. Yo quiero menguar, quiero menos de mí, más de ti, Señor. Crece en mi vida, Señor. Yo me entrego a ti. Yo quiero esas cualidades tuyas en mi vida. Las quiero en mi vida, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Yo quisiera que abriéramos nuestro corazón. El altar está abierto para todo aquel que quiere humillarse delante del Señor. Quiero invitarlos a que vengamos aquí adelante, señal de rendimiento. Venga y diga: Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Quiero orar por ustedes, quiero que el Señor los ministre. Vengamos delante del Señor. Vengamos delante de su presencia. Digámosle: quiero ser como tú. Digámosle: Señor, cambia mi vida. Quebrántame. Me humillo delante de ti, Señor. Te adoro, Señor. Haga de esta adoración una oración. Haga de esta oración, de esta canción, una oración. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Dígale: todo cuanto tengo es tuyo. Déjame menguar. Menos de mí, más de ti. Menos de mí, más de ti, Señor. Oh Dios, reconozco que no he sido totalmente humilde. Reconozco que siempre busco mi beneficio. Pero ahora voy a comenzar a vivir por otros, por alcanzar a otros, por habitar en tu presencia. ¿Qué tal si ahí donde usted está, usted mismo le dice: Señor, yo sé que puedo hacer más. Yo sé que puedo hacer más por los demás. De lo mío tú te encargas. De mi problema tú te encargas. De mis necesidades tú te encargas. Pero yo me humillo delante de ti. Levanta mi vida, Señor. Te entrego todo lo que soy, mi voluntad. Te lo entrego a ti. Dígalo al Señor, levántelo, adórelo. Adorémoslo con el entendimiento. Todo lo que es, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Muchas veces venimos a la iglesia pensando en nuestros problemas. Y no está mal, porque el único que es capaz de resolver nuestra situación es el nombre que fue dado a los hombres, en el cual hay salvación: Jesucristo. Pero lo que hoy Jesucristo te está diciendo es: yo quiero que lleves mi yugo. Mi yugo es fácil de llevar. Si tú te humillas a mí y vives para otros, yo voy a hacer por ti lo que tú estás esperando que yo haga por ti. No te preocupes por ti. Piensa menos en ti y más en el que te rodea. Cuando tú comienzas a pensar por otros, entonces Dios dice: yo me encargo de lo tuyo. Yo me encargo de tu familia. Yo me encargo de tu economía. Yo me encargo de tu salud. Yo tengo el control. Él está sentado en su trono. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo soberano. Pero Él escucha a los humildes de corazón. Y el humilde de corazón es el que pone el beneficio del prójimo por delante del propio. Si tú comienzas, te dice el Señor, a pensar más en la necesidad del prójimo que en la necesidad tuya, yo me encargo de tu necesidad, porque yo soy fiel. Yo sé qué es lo que tú necesitas. Yo sé lo que hay en tu vida, te dice el Señor. Y yo quiero ministrarte. Yo quiero que tú puedas confiar plenamente, que reconozcas que todo lo que eres te lo di yo.
Yo soy el Dios suficiente, el que te ha traído hasta aquí, el que te ha liberado de las cadenas de Satanás y te dice: quiero que seas como yo. Sé humilde, porque lo que dividió al cielo fue la altivez. Había alguien que era hermoso, que vivía en la gracia de Dios, pero se exaltó a sí mismo, no quiso pensar en los demás, quiso usurpar mi puesto, te dice el Señor. Y desde ese momento, ese usurpador está tratando de tumbarte, está tratando de dañar a los hijos de Dios, haciéndolos altivos y no humildes. Por eso es que Él nos llama a la humildad, porque la humildad es su característica importante.